La vida familiar y social en el pasado cercano y presente. La vida social y familiar. La vida social y familiar está vinculada a las acciones que un ser humano realiza en contacto con otros sujetos desde hace muchos años. La familia es nuestro primer vínculo dentro de la sociedad. Con ella aprendemos a relacionarnos con la gente que nos rodea, a trabajar en equipo, nos enseña valores y nos brinda apoyo. Existen distintos tipos de familia. En el pasado y en el presente, cada familia es única y diferente. Por ejemplo, existe las familias nucleares, que está compuesta por padres e hijos. También existen las familias extensas, que son las personas que viven con sus abuelos, sus padres, sus hermanos, sus tíos. La familia compuesta son varias familias nucleares unidas, quiere decir. Por ejemplo, la mamá de Lucas se separó de su papá y se casó con el papá de Candela. Candela y Lucas ahora son hermanastros. También existen las familias monoparental, donde solo viven la mamá y su hijo. Hay familias con dos mamás o dos papás. A ellas se las denominan homoparentales. También existen familias adoptivas. La vida cotidiana de distintos grupos sociales y familiares en el pasado cercano y presente. Sus normas de convivencia. La vida cotidiana se refiere a las acciones que una persona desarrolla diariamente. Algunas de ellas son comunes, como dormir, comer, ir a pasear, etc. Otras dependen de la realidad de cada sujeto, como por ejemplo tener rutinas del trabajo, el gimnasio, actividades deportivas, entre otras. Cuando hacemos mención de las normas de convivencia, queremos decir que son una serie de pautas que se adoptan para que la convivencia sea armoniosa con otras personas, en el espacio en donde convivimos, como por ejemplo la tolerancia, el respeto, la cooperación, entre otras. También podemos encontrar normas dentro de la escuela, en el barrio, en cualquier comunidad para lograr una sana convivencia. Trabajo, los trabajadores y las técnicas en el pasado cercano y presente, cambios y continuidades. En la antigüedad, el trabajo humano se caracterizaba por atender las necesidades de subsistencia de cada familia. Quienes trabajaban eran los esclavos, los cuales utilizaban su propio cuerpo ayudados de animales. Antes de la época industrial, una sola persona realizaba desde cero todo el producto, lo que demoraba más tiempo. Luego, con el nacimiento de la industria y el avance tecnológico, se utilizan nuevas técnicas y se divide el trabajo, ya que lo que antes hacía una sola persona, ahora se hace con muchas, lo que produce una mayor producción en menos tiempo. Por ejemplo, antiguamente los trabajadores usaban animales para el trabajo agrícola. Hoy en día se utilizan máquinas agrícolas. Formas de sociabilidad y recreación de los niños de diferentes grupos sociales en el pasado cercano y en el presente. En la antigüedad, la forma de socializar y de recreación de los niños era muy distinta a las formas de la actualidad. Los juegos consistían en salir a la vereda y encontrarse con vecinos y amigos durante todo el día. En esos tiempos solían pasar el rato jugando a las escondidas, saltando la cuerda, el elástico, remontando barriletes o persiguiéndose con el gallito ciego. También tenían juegos de manos, jugaban a la rayuela, a la payana, entre muchos otros. Estos encuentros permitían la socialización de manera directa con otros pares. Desde los últimos años, con la llegada de la tecnología, los chicos y chicas prefieren usar una fuente de diversión virtual, lo que hace que la socialización esté mediada por aparatos tecnológicos. Vida familiar y relaciones sociales de diferentes grupos en la sociedad colonial. La organización familiar y los roles de hombres, mujeres y niños de los diversos grupos en la sociedad colonial. En la época colonial, el orden de mujeres se confinaba a una situación de total desigual con respecto hacia los varones, ya que en esa época se veía a la mujer como incapaz de desarrollar cualquier actividad laboral. Como así también, no era posible que ninguna de ellas ejerciera una profesión. Lo que se sumaba a estas desigualdades era el color de piel.
como así también los niños que eran nacidos de mujeres esclavas ya eran reconocidos como esclavos. En esa época existían grupos de diversas jerarquías y según su origen eran como iban a ser vistos por la sociedad. En ellas se encontraban los realistas, los criollos, nativos y por último los esclavos, los cuales no tenían derechos y los hacían trabajar muchas horas. Es por esto que muchos de los esclavos ahorraban por mucho tiempo para poder comprar su propia libertad. La sociedad colonial era considerada como la relación entre el mundo indígena y el mundo de los españoles. Podemos decir que la iglesia ocupaba un lugar importante en la colonia, y así también referirnos a que la vida cotidiana era muy pacífica, en los cuales los domingos eran uno de los días especiales, en donde las familias recurrían con sus mejores vestimenta a misa, y luego salían a pasear a la Plaza Mayor. En cuanto a sus jerarquías, derechos y obligaciones de los diferentes grupos sociales, podemos destacar que en el siglo XVI sus conquistadores ocuparon el primer rango social, en el cual su objetivo era la riqueza y el poder. El dinero pasó a convertirse en el mejor vehículo de movilidad social, con el que se podía comprar la nobleza y el favor al rey. En el siglo XVIII, el esclavo pudo acceder a su propia libertad, mediante su manutención, es decir, mediante su pago. La organización de las viviendas y los objetos de la vida cotidiana de distintos grupos. Las pertenencias características de cada grupo social de la época colonial se medía por su posición económica. Las familias más adineradas solían vivir cerca de la Plaza Mayor y las casas eran bajas, muy parecidas entre sí. Sus paredes gruesas pintadas con cal solían tener mayormente tejas rojas, ventanas con rejas de hierro y las habitaciones con ventanales daban a un patio interno. En los salones se ubicaban los muebles bajos con puertas de vidrio, donde se podía observar la vajilla y adornos de plata. Los platos y vajillas de loza o porcelana eran traídos de Europa. Las calles eran mayormente de tierra y las veredas empedradas y angostas. Los trabajos, trabajadores y las técnicas en la sociedad colonial. Sistema de trabajo colonial. La economía extractiva colonial se sustentaba en quienes se encargaban de trabajar y explotar sus recursos. Por eso, frente a la necesidad de obtener mano de obra a fuerza de trabajo barato, los españoles impusieron a los indígenas diferentes formas de trabajo forzoso, entre ellas la encomienda, la mita y la esclavitud. La encomienda consistía en la entrega de un grupo de indios al régimen español, encomendero, para que éste sea destinado al trabajo, servicio prestado. Los indios encomendados debían pagar un tributo como obligación. La mita era un sistema de trabajo llevado a cabo por la mano de obra indígena, donde se procedía a trabajar en la minería, la agricultura y los obrajes. En la esclavitud, las personas del continente africano fueron llevadas y forzadas a la esclavitud por las colonias americanas, para trabajar como sirvientes y laborar en la producción de cultivos como el tabaco y el algodón. Cambios y continuidades en la forma de recordar, celebrar y festejar. En el periodo colonial se realizaban distintas reuniones, festejos, ritos religiosos y civiles que sucedían a lo largo de la época, lo que reforzaban las creencias, organizaban a la población en torno a grupos identitarios y contribuían a reforzar la ideología de la sociedad colonial. Las clases sociales altas solían realizar tertulias, donde se conversaba temas como la política, el arte y diversos temas. También se realizaban bailes clásicos, provenientes de Europa. Los gauchos se reunían en las peñas y realizaban bailes característicos según la región. Por otra parte, los esclavos que habían sido traídos desde África conservaban sus raíces a través del baile como el candombe. Instituciones de la vida social en contextos culturales diversos del presente y del pasado cercano.
Las instituciones sociales hoy en día son entidades que se encargan de mantener y salvaguardar al conjunto de creencias, costumbres y comportamientos propios de una sociedad. Las mismas transmiten la herencia histórica y cultural, incluyendo normas, tradiciones, códigos y prácticas que son comunes a la gran mayoría de los integrantes de una comunidad. Entre otras agrupaciones, son instituciones sociales, la familia, el sistema educativo, las organizaciones religiosas, el Estado, el Poder Judicial, asociaciones culturales, los partidos políticos y los sindicatos. Las instituciones que dan respuesta a las necesidades, intereses y deseos de las personas en contextos culturales diversos. Las instituciones sociales se presentan desde la prehistoria. Se refiere conceptualmente a los organismos fundamentales de un Estado. Estas tienen un origen social, satisfacen necesidades sociales específicas. Existen diferentes tipos de instituciones. La institución familiar. Son grupos con una estructura identificable basada en posiciones e intención que ocupan esas posiciones. La familia como institución es la que satisface necesidades básicas: alimento, educación, vivienda, protección y salud. También incluye determinados valores y sustenta la cohesión de una base social sólida. La transmisión de valores, creencias y conocimientos comunes influidos por su cultura se ordenan y transmiten para garantizar el desarrollo de sus miembros. Las instituciones educativas son interdependientes dentro de una sociedad. Cada uno está estructurado y organizado alrededor de un conjunto de normas, valores y pautas de comportamiento. En el pasado la enseñanza se basaba mucho en la teoría y poco en la práctica. La forma de aprender era basada en la repetición. Para estudiar, el alumno repetía mentalmente la lección, la memorizaba y con eso ya daba por aprendido un tema o lección. Las instituciones religiosas manejan los asuntos que tienen que ver con su colectivo de referencia. Están compuestas por creencias, definen el carácter y propósito y explica el rol de los alumnos, y por rituales, creencias, procesiones, cantos, oraciones, etc. Las instituciones económicas. Se refiere a la forma en la que se relacionan las personas que en tendencia natural mediante el interés individual ganan, usan y pierden poder. Surgen de dos formas: de manera informal a través de repetidas interacciones entre individuos u organizaciones que establecen normas de comportamiento, o de manera formal, a través de un diseño deliberado por una organización con el poder de hacerlo. Las instituciones sociales son un reflejo de la sociedad, ya que éstas fueron formadas en un proceso histórico que implica la lucha de los individuos por la realización de ciertos valores sociales. Entonces decimos que las instituciones son las principales agrupaciones que vertebran la vida social, como cualquier otra organización o corporación pública o privada creada para desempeñar determinada labor. Trabajo, roles y normas para el funcionamiento de las instituciones según contextos y culturas, cambios y continuidades. Existen personas que están involucradas en la educación, trabajan para la educación de los estudiantes. Los profesores guían a los alumnos en los procesos de aprendizaje. Los padres apoyan y ayudan a sus hijos en este proceso. Rol del estudiante, comprometido con el proceso de aprendizaje. Antiguamente el maestro ejercía una autoridad. Hoy los docentes tienen un rol amable, guían al alumno, fomentando la participación. Los roles de antes eran muy distintos a los de ahora. Por ejemplo, antes el profesor era un instructor. En la actualidad hace de mediador con los alumnos. Directores: organizar, dirigir, coordinar, distribuir, supervisar, acompañar y evaluar el trabajo que realiza el personal docente, de apoyo y de asistencia a la educación. Elaborar el proyecto escolar en colegiado con el personal docente. Revisar el cumplimiento del horario de atención y el aprovechamiento de la jornada escolar.
programar visitas a las aulas acompañando al docente en el proceso educativo, proporcionar oportunamente información y apoyo que se les requiere para el desarrollo de procesos de evaluación interna y externa. Padres de familia. Acudir a las reuniones informativas que con previa cita haga el director o el docente. Apoyar en casa las tareas escolares de sus hijos. Mantener una comunicación constante con el docente de grupo. Participar en las actividades que propicien una mejora del centro educativo. Normas fundamentales de las instituciones educativas. Quedan prohibidas las agresiones físicas o morales contra los demás miembros de la comunidad educativa o la discriminación grave que atente contra los derechos de los alumnos. Todos los alumnos y alumnas están obligados a asistir a clase con puntualidad. La falta de asistencia a clase sin motivo justificado será puesto en conocimiento de los padres o tutores del alumno. Cuando se produzca algún caso que se considere que pueda afectar a la salud del resto de los alumnos, deben abstenerse de asistir al centro hasta su total curación. Las familias serán las responsables de tomar las medidas oportunas e informar al tutor y al equipo directivo del centro, entre otras de ellas que cumplen un rol fundamental para que se cumplan de manera organizada la función de las instituciones educativas. Las instituciones y su contribución a la valoración y vigencia de los derechos del niño. Para proteger a los niños de diversas situaciones de injusticia, los representantes de muchos países se pusieron de acuerdo a fin de crear normas especiales y firmaron la Convención sobre los Derechos del Niño, donde queda asentado que todos los niños y niñas tienen los mismos derechos, no importa su raza, religión, sexo, idioma, ni las opiniones políticas de su familia. A su vez, tienen igual derecho a crecer bien protegidos por los adultos y las leyes, un nombre y una nacionalidad, alimentación, vivienda y salud, ayuda especial si presentan capacidades diferentes, estudiar y jugar, recibir ayuda cuando sufren problemas graves, no ser abandonados ni maltratados por los adultos y a no trabajar mientras son chicos, vivir en un mundo solidario y tolerante. El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro. No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada. En ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral. Los órganos de la Administración Pública encargados de la protección de los niños y adolescentes son la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia y el Defensor de los Derechos de las Niñas y Niños Adolescentes, asesora a los menores, a su familia y recibe todo tipo de denuncias. Las instituciones anteriormente mencionadas deben asegurar el bienestar de la sociedad, apelando al cumplimiento de los derechos y obligaciones de todos, garantizando el equilibrio. Si bien estamos en el siglo XXI, hay cuestiones como la explotación laboral, el acceso a las necesidades básicas, a la educación, entre otros derechos, siguen teniendo entrada, por lo que debemos como ciudadanos luchar porque esos derechos se cumplan y sobre todo que las instituciones aseguren la integridad y el cuidado de todos los niños y niñas y adolescentes para que no sufran abandono y tengan derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, entre muchos otros más importantes.